Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones y noticias que han sacudido el mundo del espectáculo turco y no solo eso. Tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un titular que ha desatado un sinfín de especulaciones y por fin, parece que tenemos una respuesta. Vamos a hablar de Demet Özdemir, de su tan sonado amor por Can Yaman, y de la cruda verdad que rodea a esta historia que a muchos nos ha tenido al borde del asiento. ¿Están listos para desentrañar todos los detalles? Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. La diversión y la información están garantizadas. Así que, ¿qué ha estado pasando con Demet Özdemir y Can Yaman? Para quienes viven en una cueva de osos y no siguen las telenovelas turcas o las noticias de celebridades, Demet Özdemir es una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, conocida por sus papeles en series como Erkencikus junto a Adivinaron. Can Yaman. Y es precisamente esa química explosiva en pantalla, esa conexión que traspasaba la pantalla, la que sembró la semilla de la duda y la esperanza en millones de fans en todo el mundo. Se rumoreaba, se especulaba, se soñaba con una relación fuera de los sets de grabación. Y es que, seamos sinceros, verlos juntos era un espectáculo. Esa chispa, esa complicidad, esa manera de mirarse, cualquiera pensaría que era imposible que fuera solo actuación. Durante mucho tiempo ambos actores mantuvieron un silencio estratégico, o quizás, simplemente, vivieron su vida sin dar demasiada información. Pero el eco de los rumores era tan fuerte que se volvía imposible ignorarlos. Las revistas del corazón, los blogs de entretenimiento, las redes sociales, todos estaban cubiertos por el manto de la especulación sobre el romance entre Demet y Can. Y como suele suceder cuando hay tanto ruido, la verdad a menudo se esconde entre las líneas o se revela de forma inesperada. El público ávido de detalles tejía sus propias narrativas, alimentando un deseo colectivo de ver a sus ídolos compartir la vida real tan intensamente como lo hacían en la ficción. Ahora, ¿qué significa que Demet Özdemir confiese su amor por Can? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Durante una reciente entrevista, en un momento de honestidad que sorprendió a muchos, Demet finalmente abrió su corazón. No fue una declaración eufórica y apasionada como la que podríamos imaginar en una escena de telenovela, sino una confesión más madura, más reflexiva, pero no por ello menos impactante. Ella habló de la profunda conexión que tuvo con Can durante las grabaciones de Erkencikus. No solo se refería a la química actoral, que era innegable, sino a una conexión a nivel personal, una amistad profunda que se convirtió en algo más. Según sus propias palabras, hubo un tiempo en el que los sentimientos que compartían eran reales. No fue un amor fugaz, una atracción pasajera. Fue algo que se construyó día a día, en los largos rodajes, en los momentos compartidos entre escena y escena, en el apoyo mutuo que se brindaban. Ella describió a Can como alguien que la entendía, que la hacía reír y que le ofrecía un refugio en el ajetreado mundo de la fama. Y sí, admitió que hubo amor. Un amor verdadero, intenso y apasionado. Estas palabras, pronunciadas con una calma que contrastaba con la intensidad de lo que relataba, resonaron con fuerza en la comunidad de fans, validando sus sospechas y llenando de emoción a quienes seguían de cerca la vida de la actriz. La descripción de un vínculo que trascendía lo profesional pintaba un cuadro íntimo y conmovedor de su experiencia. Pero aquí viene la cruda verdad, a la que hacemos referencia en el título. Y es que, como en muchas historias de la vida real, especialmente cuando involucran a figuras públicas, el amor no siempre es suficiente para mantener una relación a flote. Demet fue muy clara al respecto. Explicó que a pesar de los sentimientos profundos y genuinos, las presiones de sus carreras, las agendas apretadas, las constantes exposiciones mediáticas y, quizás, las diferentes direcciones que la vida les estaba tomando hicieron que su relación, ese amor que se profesaban, no pudiera prosperar a largo plazo. Esta es la parte que a menudo se omite en los titulares sensacionalistas, la complejidad de las vidas que llevan las celebridades y cómo éstas pueden afectar incluso a las conexiones más fuertes. Es fácil idealizar a las parejas famosas, ¿verdad? Imaginar que su vida es un cuento de hadas sin fin. Pero la realidad es que detrás de las cámaras, detrás de las alfombras rojas y los flashes, hay personas con sus propias vidas, sus propios desafíos y sus propias decisiones. Demet señaló que a pesar de haber tenido un amor sincero con Can,
Ambos se dieron cuenta de que no era el momento adecuado para ellos para construir un futuro juntos. Las circunstancias, la intensidad de sus vidas profesionales, las exigencias de sus carreras en un momento de gran proyección para ambos, jugaron un papel crucial en esta decisión. La vida de una estrella de la talla de Demet y Can es un torbellino constante de compromisos, viajes y exigencias. Cada proyecto es una oportunidad, pero también un sacrificio de tiempo y energía que puede poner a prueba cualquier relación, por muy sólida que sea. Es importante destacar la madurez con la que Demet abordó este tema. No hubo reproches, no hubo culpas. Habló de respeto, de admiración mutua y de la aceptación de que a veces, incluso los amores más bellos no están destinados a durar para siempre en la forma en que uno los imagina. Ella enfatizó que el cariño y el respeto por Can siguen intactos, y que la experiencia vivida fue significativa y valiosa, a pesar de no haber culminado en una relación permanente. Esta actitud refleja una profunda inteligencia emocional y una gran dignidad, especialmente al ser una figura pública que podría haber optado por el drama o la ambigüedad. Su enfoque en el respeto mutuo y en el valor de la experiencia compartida es un mensaje poderoso sobre cómo manejar las rupturas, incluso en el ojo público. Esta confesión nos deja pensando en muchas cosas. Por un lado, valida los sentimientos de aquellos fans que siempre creyeron en esa conexión especial. Ver que su instinto no les falló y que efectivamente hubo amor entre ellos debe ser gratificante. Para muchos, ver la chispa entre actores en pantalla es la fantasía que desean ver hecha realidad. La confirmación de que esa chispa era real, al menos en un momento dado, otorga una especie de validación a la propia capacidad de percibir la autenticidad en las conexiones humanas, incluso a través de la pantalla. Por otro lado, nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando están expuestas al escrutinio público. La vida de una celebridad no es solo glamour, implica sacrificios, decisiones difíciles y, a menudo, la renuncia a lo que uno desea por el bien de otros aspectos de su vida o por el simple hecho de que las circunstancias no acompañan. La presión constante de la opinión pública, la falta de privacidad y la exigencia de mantener una imagen pública pueden ser abrumadoras, y estas presiones externas pueden tener un impacto significativo en la dinámica de una relación. La cruda verdad, en este contexto, no es una tragedia ni un escándalo. Es la verdad de que el amor, aunque sea profundo y sincero, no siempre es la única pieza del rompecabezas de una relación. La compatibilidad en el momento, las metas de vida compartidas, la capacidad de navegar las presiones externas, todo eso también juega un papel fundamental. Y en el caso de Demet y Can, parece que en ese momento particular de sus vidas, esos otros factores no se alinearon de la manera necesaria para que su relación floreciera a largo plazo. El amor puede ser el motor inicial, pero la ingeniería de una relación duradera requiere mucho más: comunicación, paciencia, compromiso y una alineación de expectativas y objetivos. Las carreras, los sueños individuales y las trayectorias profesionales a menudo divergen, y encontrar un camino común puede ser un desafío monumental. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? Significa que hay una puerta abierta para una reconciliación. Demet no se pronunció al respecto, y eso es perfectamente comprensible. El pasado es el pasado, y enfocarse en el presente y en el futuro es lo más saludable. Lo que sí podemos inferir es que, a pesar de la separación, el vínculo que compartieron dejó una huella imborrable. Y eso, en sí mismo, es un testimonio de la profundidad de sus sentimientos. La apertura y honestidad de Demet al hablar de este capítulo de su vida sugieren que no guarda resentimientos, sino una apreciación por la experiencia vivida. Esta postura madura deja la puerta abierta a la interpretación, permitiendo a los fans especular sin caer en el drama, y respetando al mismo tiempo la privacidad de los involucrados. A menudo, cuando vemos a nuestras celebridades favoritas, tendemos a proyectar nuestras propias fantasías y deseos sobre ellas. Queremos que sean felices, que encuentren el amor verdadero, que vivan felices para siempre. Y cuando la realidad se presenta de una manera diferente, puede ser decepcionante. Pero esta entrevista de Demet Özdemir nos ofrece una perspectiva más realista y humana. Nos muestra que incluso las personas que admiramos por su éxito y talento, atraviesan las mismas complejidades emocionales que todos nosotros. La vulnerabilidad que comparte al hablar de su vida amorosa la humaniza aún más, permitiendo a los espectadores conectar con ella a un nivel más profundo y empático. Es un recordatorio de que detrás de los personajes y la fama, hay individuos con sentimientos y experiencias que suenan con las nuestras.
Y para ser completamente honestos, la forma en que Demet manejó esta pregunta, con tanta serenidad y autenticidad, solo aumenta la admiración que sentimos por ella. No intentó evadir la pregunta, ni tampoco dio respuestas ambiguas. Fue directa, honesta y habló desde el corazón. Y eso, amigos míos, es algo que debemos aplaudir. En un mundo donde la imagen a menudo se prioriza sobre la sustancia, la valentía de Demet para ser transparente sobre sus experiencias personales es digna de elogio. Su integridad al compartir su historia no solo informa a sus seguidores, sino que también establece un estándar de honestidad y autenticidad en la esfera pública. Este tema, la confesión de Demet Özdemir sobre su amor por Can Yaman y la cruda verdad detrás de su relación, nos deja con una mezcla de sentimientos. Por un lado, hay una cierta tristeza por lo que pudo haber sido y no fue. La idea de un amor tan apasionado y genuino que no logre perdurar siempre evoca una melancolía agridulce. Pero por otro lado, hay una profunda admiración por la honestidad, la madurez y la resiliencia que Demet ha demostrado. Nos enseña que el amor es un viaje a veces con desvíos inesperados, y que no todas las historias de amor tienen un final de cuento de hadas, pero eso no les resta valor ni significado. Las lecciones aprendidas y el crecimiento personal que surgen de estas experiencias son a menudo más valiosos que el resultado final. En resumen, hemos escuchado de primera mano a Demet Özdemir, una de las actrices más queridas, confesar el amor que sintió por Can Yaman. Nos ha revelado que la química en Erkencicus trascendió la pantalla, y que compartieron un amor genuino y apasionado. Sin embargo, también nos ha presentado la cruda verdad, que las circunstancias, las presiones de sus carreras y quizás las diferentes direcciones de sus vidas impidieron que esa relación se consolidara a largo plazo. A pesar de ello, el respeto y el cariño mutuo persisten. La historia de Demet y Can es un capítulo más en el complejo tapiz de las relaciones humanas, una que nos recuerda que incluso en el brillo de Hollywood, las realidades de la vida pueden ser igual de desafiantes para todos. Y hasta aquí nuestro recorrido por esta historia que ha capturado nuestra atención. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la confesión de Demet? ¿Creen que el amor es suficiente para superar todos los obstáculos? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus preguntas en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que nadie se pierda esta exclusiva. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscribirse para unirse a nuestra comunidad y no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.